para esta primera streaming hay una sección que he titulado La charla, que es donde traemos invitados. Y uno de ellos es Diego, Diego Porras. Diego Porras es alguien también de seguridad informática, solo que tal vez no en la rama de reversing, pero sí en la rama de cloud security. Y él trabaja en una de las más grandes empresas de cloud provider. Vive ahora en UK, así que queremos agradecerle el hecho de que esté aquí con nosotros por el mismo hecho de que está en otros uso horario. Y eso es que, y ha hecho el gran esfuerzo, ¿no? De estar con nosotros. Ahí estás, Diego, CCTV. Así que queremos darle la bienvenida al grande, al Listo. inigualable, al Ya. súper genial, un gran colega. Y acá pueden ser redoble de tambores. Diego Porras. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola Nox, ¿todo bien? Bastante bien, la verdad. Ya se acaba la semana, así que eso me pone bien. Soy Diego Porras, soy ingeniero de seguridad en una empresa de nube. La nube más grande, ya imaginarán ustedes cuál es el nombre de la empresa, pero bueno, esa misma, no la podemos nombrar por obvias razones. Sí, soy de Guatemala y tengo ya un par de meses viviendo acá en Inglaterra por lo mismo del trabajo. Em, ¿Y qué horas allá, más o Si bien no me menos? dedico a reversing, me gustan mucho los temas low level, entonces de pronto me ven publicando cosas de virtualización, cosas de Bluetooth Low Energy, cosas de exploiting, Mm. distintas, ¿no? Hoy vamos a hablar puntualmente de virtualización y la charla se llama Virtualization Security para bebés y es por una situación muy chistosa que originalmente el nombre de la charla en mi cabeza era un tributo a Ricardo Narvaja, que es una persona que yo admiro mucho, por un tutorial que se llama Cracking para bebés. Pues resultó que ese tutorial no lo escribió Narvaja, lo escribió otra persona. Pero bueno, la intención era un tributo a Ricardo. Vamos a hablar de virtualization, básicamente qué es, cómo se usa. Virtualization se puede utilizar para asegurar lo que corre encima de la capa de virtualización, o también se puede utilizar para hacer research, por ejemplo, hay un programa que tiene anti-debugging, anti-tampering, anti-VM, y si nosotros conocemos cómo funciona esto, podemos poner un hypervisor por debajo y hacerle creer al programa que no está corriendo en una máquina virtual y básicamente tamperearle todas las medidas anti-reversing y anti-debugging que pueda tener. Eso, Entonces, les puede servir desde el punto de vista ofensivo o como lo utilizo yo y lo utiliza la nube, como desde el punto de vista de proteger cargas de trabajo. mm. Eso está genial, ¿sabes? Entonces, Es el súper conocido ring sí. -1, ¿no? Que le suelen decir en la jerga. Sí, bueno, en ARM es el ring -1. En eh, x86 sería, creo. en En Intel, Intel. bueno, es ring 0 realmente. Claro, claro, porque en realidad está ring 0 que es kernel Sí. y luego le llaman ring como -1 que es el hypervisor y ring -2 es Ah, como que es el SMM, ¿vistes? Entonces es como que... sí, sí, ya te entendí. Ah, ujú, sí, eso es cierto. ujú. Es como en la jerga se le dice así. Y es interesante eso lo que dice Diego Ya. porque, o sea, el kernel no tiene forma de chequearse que hay algo encima de él, si me entiendes. Entonces, cuando uno virtualiza es como que tiene una capa por encima, que es como que el que lo controla y el kernel no tiene forma de chequear que hay alguien encima. O sea, él cree que es el máximo y poderoso, pero no es así. Exacto. Otra cosa también tiene un uso muy interesante que es en cheating, porque como desde el hypervisor se puede manipular memoria, se puede manipular registros, entonces para escribir cheats de juegos queda re bien. Sí, sí, sí. Incluso hay un debugger, no sé si has Pero visto, Hyper DBG, que está también, que es como que te crea un hypervisor arriba y te permite debuguear. Está muy bueno ese, tiene el código libre, así que se puede jugar un rato. sí, bastante reciente. Parecido a eso es, y yo creo que de ahí surge esa idea, no estoy seguro, que Microsoft tiene algo que se llama Virtualization Based Security, VBS, y básicamente ellos
cuando arranca el sistema operativo, ellos ponen una capa de Hyper-V, que es el hypervisor de Microsoft, Mm, y ese mismo hooking que yo hablaba que servía para engañar un programa que tiene protecciones anti-debugging, es lo mismo que ellos usan para o inhibir malware o detectarlo. Hay varias cosas ahí. ujú. Está bueno, sí, se puede hacer muchas cosas porque es como que, como lo estamos diciendo, estás como por encima del kernel y controlas todo. Y también desde el lado de vista de seguridad también es como que, o sea, si llegas a ejecutar cosas de ese lado, es como que también controlas todo. Tienes de los dos lados, digamos. Sí, es game over. Por eso es que esos bugs de VMware, de VirtualBox, todas esas cosas son re bien pagadas y tan buscadas. Bueno, es un hecho que la virtualización está en todos lados, hasta en los teléfonos. Por ejemplo, Android ya soporta tener máquinas virtuales basadas en Mm, KVM. Pues la virtualización no es algo que nosotros solo usábamos en nuestra casa hace 10 años para levantar un Windows o un Linux o un Mac, un OS X en nuestra laptop. Es una cosa bastante vigente, no es nueva, pero es bastante vigente en la actualidad. Y hoy le vamos a quitar una capa de mito de encima. Hoy vamos a entender cómo es que realmente funciona y vamos a establecer como un marco conceptual, un poco de orientación de cómo entrarle a este tipo de research si alguien está interesado en esto. Hablar un genial. poco de Intel Virtualization Extensions. El título se refiere a la arquitectura Intel puntualmente, donde cuando ellos inicialmente crean la arquitectura no cumplía con lo que se conoce como ser virtualizable en un sentido clásico. Hay un paper por allá del 2000-2001 que explica eso, Mm, pero la realidad es que la arquitectura de Intel no es virtualizable, no es eficiente para ello. Entonces, con el tiempo, Intel empezó a crear registros especiales, empezó a crear instrucciones especiales para que la virtualización fuese eficiente. Y entonces, allá por 2004, 2006, nace lo que conocemos actualmente como Bare Metal Hypervisor o virtualización a nivel de máquina, ¿no? De CPU. Y esto se vuelve muy eficiente porque deja de ser una especie de emulación mm, encima de la máquina y empieza a ser virtualización o aislamiento de recursos a nivel del CPU. Entonces esto se vuelve rápido, explota y ahora está por todos lados. sí. Entonces, el nombre de la extensión de Intel, la original, se llama VTX, que es Virtualization Extensions, y por ahí sacaron unas poquito más recientes que son BTD y EPT, que Mm, sirven un poquito para hacer cosas más complejas en términos de virtual memory y hacer eficiente el tema del MMU. Y no vamos a entrar en tanto detalle, pero es como la segunda iteración de cómo hacer más eficiente la memoria virtual de las máquinas virtuales. sí, sí, sí. Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tengo un pequeño disclaimer para compartir con ustedes. Vamos a hablar un poco de UFI porque es crucial. Una cosa es la máquina virtual, pero la máquina virtual corre sobre un CPU en modo virtualización. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a que el CPU esté en un estado en el que pueda ejecutar cargas de virtualización? Y eso es el famoso VMX Mode que vamos a ver en un momento. Si nos da tiempo, que lo dudo porque es complejo, podemos hablar un poco sobre BTD y EPT, Ujú, ujú. pero no creo que lo hagamos. Los objetivos para hoy es básicamente mostrarle a la gente que esto es, si bien es complejo, tiene su nivel de dificultad, no es un arte oscuro, se puede aprender, hay documentación, hay muchos muy buenos blog posts y recursos para aprender esto. Entonces, uno es perderle el miedo a la complejidad de un hypervisor y que la gente se interese en usarlo como herramienta de seguridad o usarlo como un target desde el objetivo ofensivo. Después de la virtualización salieron unas cosas que se llaman enclaves o Trusted Computing. Por ejemplo, en ARM, el Truzone, TEE, todas estas cosas que, que son un tema de, si bien la virtualización
protegía a distintos kernels que estaban corriendo en la misma máquina de mezclarse y sacarse memoria y secretos y tales. Después surge el problema de, ok, la virtualización es súper poderosa. ¿Cómo protegemos al usuario de la virtualización? O sea, ¿cómo protegemos a la carga de trabajo del hypervisor? Y Mm. surge el concepto de confidential computing o trusted computing, y sale todo esto de TXT, TDX, SGX, TEE, Trusted Execution Environment, ARM Truson, y esto tiene mil nombres, pero es básicamente una, digamos, una iteración que surge de la evolución de los hypervisors. Pero no vamos a entrar en esto, yo lo pongo aquí porque es una de las cosas que a mí más me gusta investigar, y básicamente para llegar a entender confidential computing o enclaves, tenemos que entender un poquito de qué está haciendo un hypervisor. Eh, bueno, estamos hablando de UEFI. Si hay preguntas, me las pasas porque no puedo ver el Twitch, lo cerré. Sí, sí, no te preocupes. Y si no, yo igual te hago hacer preguntas. Está muy Va. interesante. Bueno, entonces empezamos con UEFI porque es importante, no porque vayamos a formatear nuestra computadora, sino que UEFI es lo que configura el CPU cuando la máquina arranca. Bueno, el CPU arranca solito con algo que se llama reset vector, pero después llama a un programa UEFI, un firmware, y ese firmware configura, por ejemplo, es el que prepara el CPU y la memoria para que un kernel cargue. Es el que le da la entrada al sistema operativo. Aquí donde ven esta sección de OS boot. Y esto es idéntico para el hypervisor. Entonces lo que hacemos es que cargamos un firmware, y ese firmware va a configurar va a hacer ciertos chequeos, configurar ciertos registros, configurar un par de regiones de memoria, y va a habilitar el CPU para que pueda, bueno, soportar un hypervisor. Y ese hypervisor es un binario que nosotros programamos en C, en Rust, en lo que ustedes quieran, y tales, ¿no? Eh, Hay algo que hay que notar aquí en UEFI, o sea, hay muchas partes, pero todas estas partes no las pueden utilizar ustedes, al menos en Intel. Imagino que en ARM ha de ser algo parecido, por la sencilla razón de que existe Secure Boot. Y Secure Boot quiere decir que las máquinas solo van a correr un firmware que está autorizado y firmado digitalmente. Ustedes pueden deshabilitar eso en sus máquinas, pero no es recomendable. Entonces, hay un montón de las partes del firmware que nosotros no podemos tocar. Básicamente, todo lo que pasa en UEFI hasta Boot Dev Select, nosotros no lo controlamos. A veces podríamos crear un driver, pero necesitamos que Intel, por ejemplo, firme el driver para poder cargarlo. Y usualmente solo los developers de BIOS o de UEFI o de firmware para tarjetas madre pueden hacer esto. Pero lo importante es que ustedes ven que acá hay una sección que se llama UEFI Interface. Básicamente UEFI como protocolo tiene dos cosas importantes: drivers y servicios. Solo tengan eso presente, drivers y servicios. Cuando nosotros creamos un pequeño stub o un pequeño firmware, que en el mundo de UEFI se llama shim, ese shim va a interactuar con esta interface por medio de los protocolos para hacer algo. Y ese algo es sencillamente configurar el CPU. Eso es lo que necesitamos saber de UEFI. Si quieren investigar, Tiano Core tiene, como les digo, EDK2, EDK2, y es un código en C con cómo funciona un UEFI. Lo pueden correr en QEMU, lo pueden correr en su laptop, y es una cosa maravillosa porque, bueno, también están los bootkits, ¿no? Que son como los rootkits, pero a mucho más bajo nivel y más difícil de identificar. Pero los bootkits van directamente, o sea, pasan por esta ejecución, este execution flow, porque por lo general, o sea, me imagino que ya deben atacar algunos desde EFI, ¿verdad? O UEFI. Porque por lo general Ujú. es como que antes, yo recuerdo, hace varios años atrás, que empezaban desde la BIOS, ¿viste? Se Sí. atacaban la BIOS, es como que te quemaban, o sea, quemaban la BIOS, digamos, se grababan ahí y a partir de ahí se levantaban, o algunos incluso se guardaban en las partes de la MBR o la VBR, ¿no? Que son las partes del disco duro.
Sí, lo que pasa es que hay una parte de todo este mundo que se llama SMM, que es Systems Management Protocol. Básicamente el firmware con el que vienen sus computadoras, a veces por problemas de seguridad o por cualquier razón necesita actualizarse. Entonces, como el vendor no puede ir y quitar el chip de su máquina y poner uno nuevo con un nuevo firmware, crearon una interfaz para que se pueda actualizar. ¿Qué pasa? Que esta interfaz se implementa en kernel space del sistema operativo y usualmente se expone por un servicio de user space. Si ustedes encuentran una vulnerabilidad allí, probablemente puedan escribir un firmware malicioso y eso se va del servicio en user space a kernel space a la interfaz de SMM y ustedes van a modificar este firmware. Entonces algo que normalmente ustedes no podrían escribir, hay formas de llegar ahí y eso es lo que estaba contando Knox. O sea, sí, aunque esto venga firmado y asegurado por Intel, por ejemplo, hay formas de ponerle algo malicioso encima. Por eso es que un bootkit es muy, pues una de las peores cosas que puede pasar, ¿no? Eh, Les estaba diciendo que, volviendo a lo de los servicios y protocolos que ofrece UEFI, aquí estas directivas que ustedes ven que dice EFI, EFI API, Ujú. todo esto viene de EDK2, que es lo que ya les mencioné de Tiano Core, que fue donde salió este slide que les mostré Y es antes. el único SDK que existe para... porque he visto que Tiano Core usa mucho y me parece que hicieron una investigación, no sé si en DEFCON o no sé dónde, que le buscaron como vulnerabilidades a este framework y Ah, le encontraron unos cuantos. Y como muchos usan este... este lo rompen cada año. Hay un tipo, no recuerdo el nombre ahorita, pero yo lo vi en la OffensiveCon y él va todos los años a OffensiveCon solo a votar Zero Days de UEFI, Está de bueno. Tiano Core. Pero no es el único, este es el más usado porque fue el que hizo Intel y el que medio se estandarizó. Por eso. eh, Tiene sentido. pero está Secure Boot, hay varias, Ok, no es la única implementación. ok. Bueno, entonces la más usada es esta de EDK2, ¿no? Y este es un código de esta persona que sale aquí, UNESCO, que es un experto en Windows Internal, si lo pueden seguir. Y este es un hypervisor que él tiene ahí en GitHub. Ahí está el código. Y esto solo es para ilustrarles este pequeño pedazo de código UFI main. Es la primera función que el UFI va a llamar. Este es el firmware, de todo el firmware de UFI, esta es la parte que ustedes están proveyendo. Y por ahí una configuración que dice por favor, boot, cuando me cargues a mí, por aquí entras. Entonces entra main y lo importante acá es que ustedes ven este objeto GBS. Este es un objeto global si ustedes exploran el código que ofrece EDK. Entonces básicamente este es un struct que crearon. Existe esta función locate protocol y ellos están llamando a algo que se llama EFI MP Service Protocol GUID. Eso no se los dije antes, pero UEFI, los servicios y protocolos son una estructura. Entonces, todo va con UUIDs, ¿no? Entonces, Ujú, es como un árbol. Y si claro. ustedes conocen el ID de algo, lo pueden invocar. Entonces, esa función lo que está haciendo el EFI MP, MP es la parte importante, es multiprocesor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieren iniciar un hypervisor, todos los cores de su CPU tienen que estar en modo virtualización. Entonces, lo que aquí están haciendo es, antes de que toda la magia pase, están buscando todos los CPUs Claro. y les van a decir a cada core, entren en modo virtualización. Y si se dan cuenta, aquí busca los CPUs y aquí abajo les agrega ¿dónde les agrega el callback? Creo que el callback es este PIMP service. Déjenme ver. Igual es un GOD, capaz el MP... sí, tienes razón. El MP Service puede ser Sí. ese. Y luego de que identifica todos los CPUs, llama el entry point del hypervisor. Entonces, en esta línea 382 a 394, digamos, ¿qué habrá sido esa notificación que recibí? ¿Habrá sido el chat? ¿Me enviaste algo? No, no. Eh, Aquí pasó un montón de magia que está abstraída, pero básicamente el UFI fue a buscar todos los procesadores y les puso un callback. Y ese callback va a ser cierta magia. ¿Y qué es esa magia? Ahora la vamos a ver.
Entonces, esta persona le puso SHB load porque es Simple Hypervisor Load. Y ahorita vamos a ver qué hay dentro de esa función. SBH load es el que le va a hacer un par de cosas a cada core del CPU. Primero, para entrar en VMX Mode, lo vamos a ver en unos 3 o 4 slides, nosotros necesitamos hacer unos checks en ciertos control registers. Uno, necesitamos preparar CR0, CR1, que son control registers, y necesitamos leer dos cosas, CR3 y CR4. Ahorita les voy a explicar por qué estos 4 registros están involucrados, pero esto es solo, estamos checando el contexto y de lo que averiguemos de ese contexto, se lo vamos a pasar a cada uno de los procesadores que acabamos de identificar. Entonces, miren cómo es esto. Identificamos todos los cores, les damos un callback a los cores. Ujú. Cuando ese callback es invocado, el callback le va a pasar un contexto a cada procesador. Y ustedes pueden ver el comentario que dice acá. Estamos intentando entrar en VMX root mode. Les iba a decir que esto es muy importante porque así como nosotros llamémosle user space a todo lo que nosotros usamos en el día a día. Ustedes arrancan Linux, Mac, Windows, lo que sea, y tienen un kernel y unos programas. En ese mundo, nosotros llamamos user space y kernel space. Bueno, Ahora sí. para nosotros todo eso se volvió un solo paquete y se llama user space. Eso es lo que el usuario tiene enfrente. Ok. Lo que el usuario no tiene enfrente cuando están usando virtualización es que en virtualización también existen dos jerarquías. Está el VMX o Virtualization Mode root y está el Virtualization Mode non-root. Y eso no es como cuando ustedes están en Linux y tienen el usuario normal y el root. Pero sí es importante entender que en VMX existen dos contextos, el root y el no root. ¿Y por qué es esto importante? Porque les voy a hacer un gran spoiler. Virtualización no es más que una serie de estructuras que están documentadas en los manuales de Intel y transiciones entre esas estructuras. Eso es todo lo que virtualización conlleva. Ahora, ¿qué virtualizaciones son y cómo se hacen las transiciones? Ahí viene el problema. Pero por eso es que tenemos que hablar de lo que es el modo root y el modo no root en VMX Mode. Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahora? UEFI identificó los procesadores, les dio un callback y ese callback está pasando un contexto. ¿Qué es ese contexto? Ahora vamos a aprender para qué es y qué incluye ese contexto. Entonces, hasta acá vamos ahora. Espero que me sigan, si no, Sí, por ahí hay unos yo te recursos que les voy podría a pasar. pedir que repitieras la parte acerca de el root y el non-root, por favor. Sí, Solo esa parte. básicamente, Gracias. antes de que nosotros entremos a kernel space, de lo que ahora vamos a llamar un guest, Ajá, claro. guest va a ser el sistema operativo Sí, con su kernel y su user space. sí. Bueno, antes de que nosotros entremos al modo guest, cuando nosotros configuramos el modo de virtualización, hay un plano vertical, hay dos secciones. Ok. Un modo que es el VMX root, que es el que se encarga de cargar el estado, Ajá. y un modo que se llama non-root, que es el que se encarga de gestionar los recursos. Esa es la única diferencia. Entonces, así como nosotros Ah, ok. tenemos el kernel que tiene las syscalls y el user space que usa las syscalls, así es en VMX Mode. Tenemos un modo que configura todo y Sí. tenemos un modo que administra todo lo que está en la capa Ah, de mira. guest. Está bueno. Seguramente lo han hecho también por tema de Eh, seguridad. Puede ser. Eh, sí, sí, creo que es una separación de concerns para tener una Claro. interfaz más clara, porque igual el VMX Mode Non-Root tiene todos los privilegios como el VMX Root. Ah, Entonces vale, aquí el vale. root no significa overpower, aquí el root significa Como roles. eh, función distinta, exacto, roles. Ok, genial. Eh, y ven que acá pasamos un contexto y lo único importante de acá es que estamos pasando el CR3, que es un registro de control de Intel, y ahorita vamos a ver qué hace. Claro. Entonces, hasta aquí no ha pasado mayor cosa, más que estamos anticipándonos. Y Ujú. todo eso lo hicimos para resolver esta pregunta. ¿Qué implica ejecutar un hipervisor? O sea, ¿por qué UEFI? ¿Por qué callbacks? ¿Por qué multiprocesor? O sea, ¿por qué tanto?
Básicamente estos son los pasos, esta es la receta de cocina. Si ustedes se quieren llevar algo de esta charla, llévense este slide y el slide que hay al final sobre cursos, que son gratis, por cierto. Y Porque esta es la receta. claro, Ajá, solo para volver al slide anterior, el CR3 es porque, si no me equivoco, es la dirección física de las tablas de paginación. exacto, Entonces lo que está haciendo la es como que PMT4. va a controlar digamos, la paginación desde la parte de virtualización. Sí, Claro, para que pueda sí, virtualizar, claro. Está bueno, tiene sentido. exactamente. Súper genial. Em, sí, entonces básicamente lo que acabas de decir, exactamente es lo que pasa. En el CR0 y 1 hay que configurar unos valores que Sí, tienen que estar ahí, sí, 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 son porque de los estado del pide la. CPU. Ajá. Sí, de la Esos documentación valores los pide. oficial. Sí, sí, Hay un valor por defecto, ajá, claro. para entrar en VMX On. Y el CR3, como dijiste, es para tener acceso a las estructuras de paginación. Porque, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos un hypervisor, el kernel del guest cree que está haciendo paginación. Y eso podría pasar si tenemos un DMA, se llama Direct Memory Access. Claro. Eso no pasa porque, muy común por distintas razones. Pero cuando el kernel del guest cree que está haciendo paginación, le está delegando la paginación al hypervisor, Ujú, al VMM. Y el hypervisor sabe cómo hacer paginación porque nosotros ya le dijimos dónde están los page tables, ¿no? Entonces, claro. exactamente lo que dijiste, Nox. No, súper Eh, interesante. bueno, entonces les decía, esta es la receta de cocina. Esta es todo el resumen de la charla, es esto. Paso uno a paso N. Entonces, ¿qué conlleva correr un hypervisor? Lo primero es identificar que existe el feature. ¿Cómo lo identificamos? Checando el registro CR4, hay unos bytes que nos pueden servir, o con la instrucción CPU-ID en Intel. ¿Y qué es CPU-ID? CPU-ID solo me devuelve una estructura en donde ciertos bytes están encendidos, indica que ese feature existe. Por ejemplo, SMEP, SMAP, BMXON, todo esto. Es un switch que dice sí o no. A veces es más de un bit, pero es eso, es un arreglo de bits en un registro que dice qué hay y qué no hay. Entonces, ese es el primer chip, ver que BTX es soportado. Cualquier procesador, realmente desde, creo que, no sé de Pentium 4 ya, pero digamos de los procesadores, los i3, los primeros, Ujú. Skylake, Cascade, todos esos ya traen esto. Entonces, el check se hace solo por protocolo, porque hoy casi todo soporta esto. Sí, yo solo tengo una pregunta de Eh, curiosidad. Igual la Ujú. virtualización se hace antes de que Intel y AMD te dieran esta set de instrucciones, si no me equivoco. Sí, Entonces, ¿tú sabes cómo se hacía antes la virtualización así por encima? ¿Sabes algo al respecto? Solo es por curiosidad nada sí. más. Antes, como les decía al principio, antes de 2004 creo que fue que se empezó a distribuir la virtualización bare metal con esto que estamos hablando. Uy, Ujú. perdón, pega el micrófono. Se hacía con algo que se llaman hypercalls y Ah, ok. básicamente el hypercall Como hooks, algo es una así. interfaz, exacto, emulada. Mm, Entonces eso es muy lento. De hecho, sí. Windows Hyper-V todavía lo usa, pero ellos descubrieron cómo hacerlo eficiente. Que sí, que es eficiente, más eficiente que lo que había antes. Pero, por ejemplo, si ustedes se van a la historia de la virtualización, lo primero que hubo de lo moderno, del 2000 para acá, fue Zen, que Ah, ahora se claro. conoce como Zen Server, Citrix, y ellos utilizaban hypercalls. Entonces, ¿qué es eso? Un hypercall es un servicio emulado, es una capa de syscalls encima de un kernel. Entonces, son syscalls haciéndole wrapping a otros syscalls. Solo que estos syscalls de nivel superior se llaman hypercalls. ¿Cuál es el problema con eso? Que uno, o había que modificar el sistema Y operativo aparte es para poder lento. usar O sea, hypercalls. sí, Sí, obviamente, porque, o sea, imagínate si las CIS con los más no son rápidas, o sea, son rápidas, pero no son lo suficientemente rápidas, o sea, son rápidas, pero imagínate mm, que los hypercalls que le agregan ese delay extra, me imagino que deben ser un poco más lentas porque tienes que estar ejecutando todo el exacto, tiempo, porque tienes que estar por encima del kernel. Yo me imagino que debe ser mucho más exacto. lento. Entonces lo que pasaba no es emulación, no me malinterpreten, pero es casi como una emulación. No era realmente virtualización a nivel de CPU. No Claro, existían instrucciones especializadas como lo que estamos hablando ahora, que es bare metal. Entonces, eso era como se hacía antes, Nux. Bastante más lento, sí. Por eso es que cuando Intel
empieza a crear estas instrucciones especializadas, Intel, AMD, ARM, Sí. es que la virtualización coge su segundo boom y lo empieza. Y realmente aquí es donde nacen los cloud providers, porque ellos, por ejemplo, Amazon, cuando nace, eh, que en mis libros fue la primera nube que hubo, ellos empiezan a usar Zen, Hypercores. Pero cuando esto nace es que realmente sucede el boom del cloud computing. Y esa es como una historia del underground. Eso no es algo que se discute normalmente, pero si uno lee los papers y analiza el timeline de las tecnologías cloud, con cosas como EC2, con cosas como las Azure Virtual Machines, se da cuenta que hay un match exacto de cuando nacen estas extensiones. Ujú. Pero bueno, así es como se hacía antes, Nox. Tenemos una pregunta, yo igual estuve respondiendo un poquito, pero dice, Ujú. eh, dice, en las VM que corren en ARM, como por ejemplo M1, ¿hay algún cambio respecto a x64? Sí, mira, yo no, yo sé un poquito de la arquitectura de ARM, sé poco de Intel y sé mucho menos de ARM. Lo que pasa que en, en ARM no hay virtualizaciones no hay extensiones de virtualización. Ah, mira, Lo que hace Intel es que en su arquitectura base ellos crean extensiones, claro. así como crearon la ABX, crearon BTX, SGX, todo eso. Sí, sí. Son extensiones, o sea, son nuevos registros, nueva vaina que se le agrega a un CPU. En el caso de ARM, cuando ellos crean el ISA inicial, virtualización ya es parte del ISA. Entonces en Ah, ARM no existe una virtualización, una extensión, es parte del ISA. claro. Esa es la diferencia. La otra diferencia es Como que por Intel diseño. está basado sí, Intel está basado en tres anillos, cero, Sí, uno que realmente no se usa, que es donde iba los hypercalls, y 3. claro. Entonces, 3 user space, ring 0 Sí, kernel, claro. uno el hypervisor. En ARM el concepto de anillos es distinto, porque Sí. entonces en ARM creo que va de 0 a 2 Sí, y está L0, el user L1, space. L2 y L3. No, L2, Exacto. L2, disculpa. Entonces, Sí, sí. hay mucha diferencia entre ARM y Nox les puede hablar de eso porque él es un experto en esa arquitectura. Si hay una diferencia drástica en cómo se hace virtualización en ARM Sí. y también en RISC, por ejemplo, que RISC sigue mucho el patrón de ARM a cómo se hace con Intel. Les voy a decir la verdad, a mí Intel como arquitectura me gusta porque fue lo primero que yo conocí, por ejemplo, en los tutoriales de reversing de cracks latinos, es en lo que se hacía el exploiting hace 5 años que yo me empecé a interesar en el tema, pero Intel es una arquitectura fea, es una arquitectura vieja. Entonces en Intel, todo lo que viene como innovación viene como un nuevo Lego que se le pone a la arquitectura. Entonces no existe la virtualización nativa en Intel. Arquitecturas nuevas o ISAs nuevos como RISC-V o como ARM cambian ese paradigma, ya lo traen en el ISA. Entonces, esa es una diferencia muy, muy drástica entre estas cosas. Sí. Yo opino igual Espero que que eso tú. responda a tu pregunta. Yo opino igual que tú. O sea, Intel está genial, pero si te das cuenta, Intel ha sufrido un gran cambio. Es más, hace poquito leí un paper como que daban, proponían un rediseño de Intel. No, el mismo Intel creo que era. El mismo Intel daba como un rediseño de cómo quitar muchas cosas legacy, muchas cosas viejas para poder rediseñar todo. El mismo Intel sacó un paper, si no me equivoco, que hablaba de eso. Y sobre todo el hecho de que es exactamente que ha hecho muchas extensiones y que no hay, digamos, por diseño, no están, que lo que sí tienes en ARM, ¿no? Y Ujú. gracias bueno, a nuestros amigos de Apple, ahora ARM está casi en todos lados, se habla mucho, así que yo creo que estas dos arquitecturas van a seguir existiendo en paralelo y yo creo que está Sí, bueno aprenderte esto, lo que está hablando Diego y también lo que está hablando bueno, lo que estaban preguntando, ¿no? Acerca de ARM. sí, es como cuando te preguntabas si aprendías a programar en C o en Java y te decían Java es lo nuevo hace 20 años. Sí, es cierto, y hoy Java se usa mucho, pero C no se ha ido. Entonces, lo mismo es con Intel. Para empezar, Intel es un Frankenstein, así hecho de pedazos. Sí, sí. Eh, pero no porque ARM sea lo nuevo o las arquitecturas RISC realmente, que son Reduce Instruction Set Instructions, sí, Architectures, exacto. no porque esas sean lo nuevo y van a pegar un montón, ya están pegando un montón, esto que es Intel se va a ir. Por ejemplo, en los cloud providers hay ARM y te lo venden como es eficiente en energía, en costos, es rápido, sí es lo máximo, pero
las compañías no están listas para moverse del coupling que tienen con Intel. Sí. ¿Saben qué va a hacer Intel? Intel es el nuevo COBOL. Y bueno, esto ya quedó grabado, pero Intel es el nuevo COBOL. Yo creo que igual Intel se va a seguir Pero usando porque es como que... Nos estamos yendo un poco sí, de no, tema, pero yo creo que Intel está como que ya está tan extendido, hay muchas cosas como usan su propia arquitectura, que incluso la virtualización, o sea, como por ejemplo el mismo VMware, todavía no tiene algo súper maduro para ARM, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que exacto. se está evolucionando y se va a ir adaptando ARM. Sí, 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 sí. De eso estoy de acuerdo. Pero bueno, Bueno, espero que eso responda a tu pregunta. Ahora volvemos al tema. Entonces checamos VTX Support y luego tenemos que entrar al modo VMX On o el modo VMX. VMX On es una instrucción especial de esta extensión y eso es lo que enciende la magia. Después de que esto se enciende, ustedes empiezan a crear el contexto virtual. Entonces pasamos de VMX On, hay que hacer ciertos checks y este es un concepto muy importante. VMCS es una estructura de control, Virtual Machine Control Structure. Y VMCS sirve para un montón de cosas. Básicamente es una estructura en C que sirve como la interfaz entre el guest y el hypervisor. Y el hypervisor ustedes a veces lo van a encontrar nombrado como VMM o Virtual Machine Monitor o hypervisor. ¿Cuál es más correcto? Es una guerra santa. Pero este VMCS es la estructura que maneja los cambios de estado. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un hypervisor para reversear malware, ustedes quieren ver, por ejemplo, siempre que hay un page fault, siempre que quieren accesar memoria y la página no, la página no está en el MMU, ¿qué hacen? Manejan ese page fault en guest space, en el kernel, como normalmente sería, o manejan ese page fault en el hypervisor. Y si lo manejan en el hypervisor, ahí es donde ustedes pueden, por ejemplo, tamperear el malware, digamos. Eh, ese tipo de cosas se hacen a través de esta estructura. Hay muchas cosas que se pueden hacer. yo, Entonces, de todas las estructuras que hay que aprender, esta es la más crucial. mira, yo tengo una pregunta, o sea, tú tienes de las dos formas, pues, ¿no? Es como que yo no sé cómo se hace, porque esto capaz lo sabes tú, pero justo lo que estabas hablando, al final, ¿cómo lo suelen hacer? ¿Se lo dejan al guest que lo handlee o lo hace el hypervisor? O es como que hay un mix, dependiendo de cómo esté la implementación de Es cada una hypervisor. cuestión de performance y seguridad. Entonces, la respuesta es depende. Ya, Por ejemplo, en KVM, los page faults los puede manejar el kernel de Linux que actúa como la hypervisor o los puede manejar el guest. Lo normal en KVM, por ejemplo, es que los maneje el hypervisor, porque como es el kernel, ¿no? Pero se puede hacer de la otra forma, porque es una cuestión de performance, porque esto genera algo que se llama VM exit, que es lo que ves aquí al fondo, y el VM exit es un cambio totalmente de contexto. Cuando nosotros hacemos, es como en GuestSpace, cuando nosotros hacemos un switch entre user space y kernel space, hay un context switch. Y eso nosotros lo vemos instantáneo, pero eso es costoso a nivel de cómputo. Lo sí, mismo pasa con una virtual machine. Cada vez que nosotros triggeramos un VM exit, es decir, cada vez que nosotros le decimos al hypervisor, hacelo vos, yo no lo voy a hacer, hay un context switch claro, y eso pega en performance. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es un tema de performance y seguridad. claro, KVM hace el context switch, pero sí, podría no hacerlo. ¿Por qué un tema de seguridad? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un hypervisor para reversear malware, ustedes pagan el costo del context switch. Si ustedes están haciendo un hypervisor porque quieren que su nube sea la más rápida de todas y el costo para sus usuarios sea más bajo y entonces ustedes vendan más, ustedes no quieren hacer el context switch. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo se configura eso? Con el VMCS Structure. Básicamente, el VMCS dice qué se queda en guest space y qué sale al espacio del hypervisor. mira. Hay cosas que se pueden y cosas que obligatoriamente generan un VM exit. Y ahorita les voy a decir dónde se aprende eso. Sí. Bueno, Antes de seguir, pues, solo para que quede grabado mm, para el video que se está grabando, hay una pregunta que dice, ¿ese problema pasa igual en AMD? O sea, hablando de lo que estábamos hablando de estas cuestiones acerca de Intel, yo le respondí que sí,
porque y AMD tiene sus propias extensiones, ¿no? Con otro nombre, pero Sí, básicamente, entre comillas, hace lo mismo, ¿no? Pero tiene el mismo problema, sí. digamos. Hay algo que tenemos que ser realistas, es que nosotros vemos a AMD y a Intel como dos cosas distintas. La verdad, a bajo nivel, es que es lo mismo. Usted me dice, no, que estás loco, si las cosas se llaman distintas y son dos empresas distintas, sí, pero por un tema de competencia y de estandarización, ellos siempre tratan de proveer las mismas Sí, interfaces. exacto. Entonces, por ejemplo, mientras nosotros tenemos SGX, TXT, TXD en Intel, que es toda la tecnología de enclaves, AMD tiene algo que se llama SBE y algo así, SBE y otro par de extensiones que igual hacen lo mismo, enclaves, memory encryption. ¿Está implementado de la misma forma? No, pero hace lo mismo. Entonces, muchos de los comportamientos que hay en Intel son idénticos en AMD. Pueden haber ligeros cambios en implementación, sí, eso es un hecho, porque son distintos programadores, pero yo diría que en términos generales las interfaces son las mismas. Y de hecho, en AMD no se llama BMCS la estructura de control, se llama, lo tengo aquí en mi libro. De hecho, yo tomé un training para esto y tengo un libro para eso. Eh, bueno, de pronto lo encuentro, Sí, sí, igual. pero Si no, pues no hay problema. La cosa es que digamos que están o sea, sus similes. existe Eh, el equivalente, Ujú, eso es lo que pasa. sí, Pero sí, en AMD la estructura de control se llama distinto, pero sorpresa, hace exactamente lo mismo. sí. Entonces, BMCS. Entonces, BMCS es una estructura de memoria. ¿Qué es una estructura de memoria? Es un bloque en la RAM, así de sencillo. Para nosotros es algo que tiene campos y tiene un nombre y un puntero. Es un bloque de RAM. Entonces, como es un bloque de RAM, puede que cuando nosotros lo alocamos hayan cosas ahí. Y como nosotros lo vamos a configurar opción por opción, necesitamos que eso esté limpio. Entonces, cuando nosotros creamos el BMCS, este struct, lo primero que hacemos es un VM clear. Y esta es una instrucción especial que básicamente va a agarrar esa estructura, esa memoria y la va a limpiar para que no quede un bip ahí flipeado que nosotros intencionalmente no encendimos, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso está en rojo. Siempre que ustedes trabajen con estructuras de virtualización, las alocan, las limpian y después las usan. Este es el estándar porque VMCS no es la única estructura. Entonces, VMCS es esta estructura de control y tiene dos operaciones, VM write y VM read, que no está aquí, pero es implícito. ¿Sí? Entonces, creamos la estructura, la limpiamos y podemos empezar a configurarla. Porque esto es importante, porque nosotros vamos a ver en el manual de Intel, digamos que la estructura es una tabla y me dice, ¿va el page fault a generar un VM exit? ¿Sí o no? Ustedes escriben ese bit. ¿Estamos soportando una extensión de Virtual Memory como EPT o BDT? ¿Sí o no? Y ustedes encienden el bit. Entonces, básicamente, piensen que en Intel y en hypervisors todo es una serie de switches, de bits, que encienden y apagan cosas. Ujú. ¿Qué quiero encender y qué quiero apagar? ¿Y por qué razón? Ahí viene lo difícil, porque hay que ir a leer los manuales. Y los manuales no son como la literatura. No, son Son un muy poquito más densos. difíciles de entender. Exacto. Eh, bueno, ya creamos la estructura, la limpiamos, ya podemos encender y apagar switches y luego tenemos dos punteros que son muy importantes. Entonces, tenemos VMPTRLD y VMPRSC y básicamente esto es raro porque cuando ustedes quieren usar la estructura, ustedes no le dicen al kernel, perdón, al hypervisor, aquí está la estructura, usala. Le tienen que pasar un puntero. Y la única forma de pasarle el puntero o de leer el puntero es con estas dos instrucciones. Entonces ustedes me dicen, qué raro, ¿por qué no solo le mando un puntero copiándolo a la memoria? Eh, Eso no se puede hacer. La única forma de copiar ese puntero del BMC a esa memoria es a través de estas dos instrucciones especializadas. ¿Por qué lo diseñaron así? No tengo idea, pero así es como se hace. Entonces, ya que ustedes checaron VMX Mode, crearon la estructura, la limpiaron, le encendieron lo que querían encenderle o apagarle lo que querían apagarle, con estas dos instrucciones especiales cargan el puntero. Y ya que todo eso está cargado en memoria,
tienen que lanzar esta instrucción. Aquí pasa la magia. VM launch. Y cuando ustedes ponen el VM launch, es que ya configuraron el virtual CPU y lo que sea que ustedes lanzan va a correr transparentemente encima de un CPU virtualizado. Entonces, qué montón de pasos para hacer algo tan sencillo como iniciar una virtual machine. Y aquí es donde empieza la complejidad. Otro concepto claro es que acá empieza el ciclo de vida de la virtual machine en el VM launch. Todo lo anterior fue el ciclo de vida del hypervisor. Dale, Linux. Sí, te quería. Se escucha cuando quiero hablar. Sí, no. ¿Sabes qué? Justo estaba. Entonces, el concepto que uno ve, vistes, en los cloud providers que dicen vCPU, se refiere justamente a lo que Ajá. estás poniendo ahí. Justo cuando se pone en ese estado, digamos que Sí, son los vCPU a los que se refieren ellos. sí, exactamente. Ah, interesante. Ahora Exactamente. le entendí el Entonces, porqué. ajá, lo que se hace es que ellos tienen una máquina con 1000 cores, Claro, no sé, obvio. los que sea que tengan. Y como obviamente los cores tienen caché, tiene un montón de cosas Sí, y ellos no quieren que el core que vos tenés, yo pueda leerle la caché porque eso es el fin del mundo. Por eso es claro. que cosas como Spectre, Meltdown, Red Blitz son tan malas, ¿no? Entonces, en teoría, al hacer los vCPUs o CPUs virtualizados para tu sistema operativo, tu carga de trabajo es un CPU, es un core. Para ellos, esto está aislado mediante la tecnología de virtualización. Ah, ok, Entonces, ok. ese es el concepto de vCPU. Entonces, acá en el VM Launch inició el ciclo de vida de la máquina virtual, un sistema operativo. Pensemos en Windows. Acá en el VM Launch empezó a arrancar Windows. Y en Windows ustedes van a abrir aplicaciones, van a hacer un montón de cosas y esas cosas, una de las cosas más comunes va a ser que generen page faults. ¿Qué es un page fault? No sé cómo están en el tema de arquitectura de computadoras, pero básicamente el CPU tiene una cosa especial que se llama MMU, que es Memory Management Unit. Entonces, como leer la memoria RAM completa es un proceso muy lento, lo que hace el kernel con ayuda del CPU, hay una interfaz ahí, configura un caché muy rápido para leer memoria que se llama MMU. Lo que Claro. pasa es que este MMU es muy chiquito, o sea, si su memoria tiene 4 terabytes de giga, su MMU va a tener 256 kilobytes o más o menos, no sé, son muy chiquitos, eso es lo que quiero decir, no sé el tamaño exacto. Eh, ¿Y quién maneja ese MMU? En el mundo normal es el kernel de su sistema operativo. Cuando el hypervisor está en juego, era lo que hablábamos antes. Ustedes deciden quién lo maneja. Lo puede manejar el hypervisor, en cuyo caso se va a generar un VM exit, o lo puede manejar el guest, en cuyo caso no va a haber VM exit. Entonces, tocamos otro concepto, que es el VM exit. Y aquí es la oportunidad que ustedes tienen para hacer un montón de cosas con el hypervisor. Este es el verdadero punto de entrada para el desarrollador de hypervisors y para el hacker de hypervisors. Porque cuando ustedes generan algo en guest space que no se puede manejar en guest space, sencillamente porque la tecnología no lo permite o porque ustedes lo configuraron para que el guest no se haga cargo, van a generar un VM exit. Y básicamente un VM exit es algo que el CPU va a ejecutar y cuando el CPU ejecuta esa instrucción, el hypervisor recibe un interrupt. Entonces el hypervisor recibe una notificación, tenés que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Ahí viene la magia, porque cuando se genera un VM exit, ustedes en el hypervisor tienen que tener handlers para cada VM exit, porque un VM exit no solo es el VM exit, es el VM exit 5 o es el VM exit 120, tienen un ID y cada ID dice por qué el VM exit pasó. Uno les puede decir porque se trató de escribir a un registro de control, porque se trató de leer memoria de kernel, porque hubo un page fault y hay que manejarlo. Entonces, ahí es donde ustedes crean una función en C o en Rust o en lo que sea, y manejan y sirven, digamos, el request del guest. Entonces, esta Claro. es una metáfora muy burda. Tomen mis palabras con cuidado, pero el handler del VM exit, hagan de cuenta que es el equivalente al handler del syscall en el mundo del kernel. Y espero que esa comparación haga sentido. Sí, tiene Bueno, sentido, tiene mucha sentido. teoría, Yo lo entendí bastante sí, bien. mucha teoría, muchos pasos. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo sé yo que estos son los pasos?
Ahora yo no les voy a decir eh, qué significa o tales, les voy a decir dónde encontrar la información, porque es mejor que ustedes la lean y la internalicen a que yo se las diga y se les olvide. Pero esta es la receta, llévense esto a la charla, tómenle un screenshot o lo que sean y en su research este es el punto, este es el roadmap de cero a Hackett Hypervisors. Así de sencillo. Obviamente no va a ser fácil llegar de A a B, pero al menos tienen un mapa. Empezamos con BMX Mode Enter, manual de Intel. Básicamente les dice el opcode como cualquier operación de CPU. Eh, les dice los operandos. Si se dan cuenta, esto recibe, ¿qué recibe? Esto es un registro y bueno, no se Sí, lee es un muy bien los registro y el manuales, tal otro es vez no una. los puedo pegar. Y es memoria, sí. Un registro y el Registro y slash memoria. Bueno. registro o memoria, exactamente. Sí. Y aquí les dice como que hay que pasar. Entonces dice, pone el procesador lógico. Ya hablamos de cómo se identificaban los procesadores anteriormente y no existe todavía el BMCS. Miren, esto de la línea 20 es una cosa ahí bien legacy de Intel y solo sepan que esto pasa. Si quieren aprender qué es el registro A20, ahí lo leen en Wikipedia, pero es una cosa legacy que yo no sé por qué existe. Y aquí les dice, esto se me olvidó decirles, que requiere una región de BMX on. Y este BMX on solo se utiliza, es el que ustedes pasan como operando y solo se utiliza cuando van a entrar a modo BMX on. Es una región, no recuerdo el tamaño exacto, por aquí en el manual lo dice, pero es como un cache que ellos usan. Dice, es un cache que ellos usan para mientras el CPU configura la vaina, esa es su región de memoria donde puede escribir y leer. Y ustedes crean esta memoria chiquitita y después deja de existir. Pero eso es lo que hace. Entonces, eso está en el Intel de manual, en el manual de Intel, perdón. Ustedes me dicen, Diego, ¿te ibas a poner a explicarme cada instrucción y cada vaina? No, no nos da el tiempo ni, la verdad, no creo que lo explique tan bien como esto. Entonces, ahora que ya saben cómo se va de cero a Virtual Machine, y que cuando ya están en Virtual Machine existe un paso mágico que se llama VM Exit y VM Launch, y que ahí es donde ustedes ponen el código interesante, ya sea para proteger o para hackear. ¿Por qué para proteger o para hackear? Porque imagínense el caso del page fault que ustedes manejan en Hypervisor. Ustedes en ese handler pueden evaluar cuál fue el origen del page fault. Tal vez un user space está tratando de hacer algo nasty ahí con el kernel. Ustedes dicen, este es un exploit. Vamos a poner la VM en cuarentena. O vamos a sacar un snapshot de la memoria porque eso seguro es un exploit o un malware. Por ejemplo, ese sería uno de los usos. O desde el punto de vista ofensivo, digamos que quieren hacer cheat de un juego. Otra vez, sucede el VM Exit con un page fault y ustedes tienen qué página se está haciendo el faulting y quién le está haciendo el faulting. Y a través de indagar un poquito, ustedes pueden decir, siempre que este page fault pase, es que el jugador perdió vida. Entonces ustedes lo que hacen en el handler es que hacen que nunca pierda la vida, que Claro. ese override de la memoria, digamos, nunca pase. Claro, y Entonces, ahí ese usaría tipo de las cosas. instrucciones, el storage y el load, estas instrucciones que para escribir y leer de un puntero, ¿no? Que habías mencionado. ¿O no? Sí, correcto. Bueno, la ventaja aquí es que cuando vos tenés un handler del BMExit, puede ser Ah, alto nivel, puede ser código en C. Entonces no tienes que hacerlo en assembly. Hay cosas que sí se hacen en assembly, sí se puede hacer con el load y storage, ok. pero no necesariamente. Ok, pero entonces sería De como hecho, una macro o un wrapper que al final termina usando sí, esas instrucciones. Ok, sí. ok. Una cosa muy chistosa es que algunos de esos macros están en EDK. Entonces es común ver código de EDK en un hypervisor así, estos open source. Ah, mira, Ya en modo ejecución, digamos, ya después de que pasó todo el setup que yo les claro, expliqué. interesante. Bueno, les decía, yo no les voy a explicar cada instrucción porque no hay tiempo ni paciencia para eso. Entonces sepan que en el manual de Intel, que tiene como 5000 páginas, estos son los capítulos que ustedes necesitan leer. Por ejemplo, 24, 25, 26, 27, 28. El 29 es opcional porque esto ya es para las extensiones de memoria como EPT, BTX, perdón, BTD, que son cosas, la verdad yo no las entiendo, entonces no me quiero meter en ese terreno. Eh,
Y luego están la referencia de todas las estructuras. Este es como el diccionario, pero lo Ujú. importante es, les habla de las instrucciones. El 25 es importante porque les habla de la región BMX, BMX on, les habla del BMCS y qué hay en el BMCS. Claro. Y este es otro, lo que les explicaba Nox, que existen dos roles en el hypervisor, el ROT y non-ROT. Está en el capítulo 26. Y bueno, vayan y ustedes pueden bajarse el Intel de manual, perdón, el manual de Intel, Intel Manuals, el Intel de manual. Pueden bajarse el manual de Intel que tiene las 5000 páginas y buscan las secciones, o cuando ustedes se van a la página de Intel, pueden bajar, los manuales tienen un número y una letra, y, Sí, y uno no hace sentido de eso. Bueno, les estoy diciendo, necesitan del 3B al 3D. sí. Y de Igual, todo eso, i- necesitan estos capítulos. sí, igual hay como un manual PDF que están todos juntos ya. Es como que del A Ujú, al D. Así que si se bajan ese es como que exacto. tienen todos. Y luego toman un screenshot de esto y ya tienen como que Ajá, otro punto porque más en su receta. aquí acabamos de reducir 5000 páginas de manual de Intel probablemente a 500. Y sí, Solo lo que ustedes van a necesitar. Como dijo Nox, cuando ustedes se bajan el que tiene las 5000 páginas, que tiene el todo en uno, el capítulo 24 puede ser el capítulo 24 del manual A o del manual 3B. Entonces, ese es el problema. sí. Por eso aquí les estoy dando a dónde ir a buscar para que no tengan que hacerse el grep y perderse, porque yo sufrí ese proceso durante el curso que tomé de Hypervisor Development, que se los voy a recomendar un momento porque es demasiado bueno. Y bueno, aquí ya está el sumario. Esto fue lo que yo aprendí y quien quiera lo toma. Eh, Luego que hablamos de un montón de cosas, paging, PMT4, CR0, CR3, CR4, ¿qué son esos CR? ¿Qué son los registros de control? ¿Qué es paging? ¿Qué es el IDT? ¿Qué es el GDT? ¿Qué es el MSR, Most Significant Register? Y miren que yo no les di detalles del IDT y del GDT, pero esto se tiene que configurar cuando uno ejecuta un kernel, por ejemplo. Es decir, cuando ustedes hacen el VM launch, se van a topar con un muro que es esto, setear el IDT, el GDT, porque así es como esta cosa se creó hace 30 años y sigue siendo así. Pero el edit, Y el EDT se sigue seteando, me imagino, con real mode. Se setea un rato. sí, 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 Me imagino sí, siempre. se setea en real mode, pero como cuando nosotros tenemos un procesador de 64 bits Sí, o en long mode, sí. hay que hacer una transición de 32 bits. Claro, sí, sí, sí. Y lo chistoso es que para hacer la transición a 32 bits hay que pasar por 16 bits. No sé si ya existirá una forma de caer directo a 32 y pasar a Creo que 64, no. O sea, me pero en parece. el Por ahora no sé. m- marco mental que yo tengo se pasa de Real Mode 16 bits a Protected Mode 32 bits Sí, a Long o Extended Mode 64 bits. Entonces, por claro. eso es que eso está acá. Ok. Como les digo, esto es legacy de Intel, Sí, es porque legacy. Intel es un Frankenstein. Estos conceptos sirven cuando ustedes vayan a leer los manuales y les va a decir qué es un General Protection Fault, qué es un Page Fault, qué es un Control Registry. Hay un montón de conceptos raros. Todo esto que tengo acá en el título, que es el PMT4, que es PMT4 es algo que apunta a las estructuras de paging de memoria. ¿Qué es eso? Bueno, a mí todo eso me tocó aprenderlo desde cero, porque, o sea, yo no nací sabiendo Intel, yo lo he aprendido en los últimos 2 años. Y lo que aprendí fue esto, estos cursos de Open Security Training, si están en cero, todos estos son gratuitos, todo lo que está aquí es gratis. Este los va a llevar del assembly más básico, que es un CPU, que es el real mode y tales. Pero el realmente que los va a preparar a ustedes para hacer hypervisors y entender hypervisors es la arquitectura 2001, porque aquí ellos hablan de los privilege modes o de los anillos, hablan de qué hay en CR4, de qué hay en CR0, 3, hablan de las estructuras de paging, hablan de la GDT, de la EDT, hablan de los MSRs, hablan de la instrucción CPU ID. Mm. Es decir, en la arquitectura de Intel, y tiene bien el nombre, ustedes pueden saber que existe y que hay assembly, a saber cómo es que está implementada. Este curso que está aquí les va a dar una perspectiva. Y de hecho es mentira decirles que yo he terminado este curso, por la sencilla razón de que yo siempre regreso a ver un capítulo, porque
Por ejemplo, a mí se me olvida la relación entre la IDT y la GDT y que esto está mapeado en un registro, si no recuerdo mal, es el CR3, creo que ahí está mapeado. No, no me acuerdo. No, CR3 Por no. ese mismo, Es- creo que es el CR3, sí, o me estás diciendo que no. no, creo que No me no. acuerdo. No. O sea, yo lo que sé Debe es que ser ellos un tienen su control propio. registry. Yo lo que sé es que ellos tienen sus propios registros. La RGDT creo Sí, que es y la RIDT, si no me equivoco. tienen un segmento, pero ese segmento está apuntado desde, La verdad es que no me creo que la acuerdo. base del segmento está apuntado desde un control registry. Yo no me acuerdo. Yo no me Por acuerdo ese tampoco. tipo de razones es que yo siempre voy de regreso a este curso. O Ah, sea, sí, sí, este sí, curso no ya es te un entendí a lo curso que te para refieres ya. terminarlo. Sí, sí, ya te entendía. Sí, ¿No? sí, hay una parte del segmento que está en uno de los Ajá, registros que le indica dónde en teoría se va a encontrar estas exacto, tablas. Sí, sí, sí. Está exacto. bien. Bueno, estos dos cursos y luego hay un curso para desarrollar UFI y hay un curso para desarrollar UFI. Entonces, Cool. yo sé que hoy vimos un montón de teoría y ustedes dicen, pero no aprendí a hackear. Detalle, cuando ustedes quieren hackear algo low level, el primer paso es entenderlo. Sí, de hecho. Entonces ya les dije, este es el mapa, ya les di un mapa, ya les dije a dónde van a ir a aplicar ese mapa. Y si ustedes no quieren que estén listos para la aventura, bueno, empiecen por acá. Y todo esto está gratis. Bueno, gracias. Este fue mi gran retórica sobre qué es un hypervisor y qué pasa tras bambalinas. Si tienen interés en esto, escríbanle a Nox y podemos hacer un follow-up, tal vez Sí, implementando algo en código. Eso no va a llevar una sola sesión, va a llevar tiempo. O no sé, publicar un blog post o hacer algo. Pero si hay interés, este tipo de cosas, yo sé que le fascinan a Nox, a mí me fascinan y espero que la audiencia de este canal, que es Low Level, también le gusten y hablemos, hagamos proyectos. sí, Entonces, esto fue muy teórico, pero aprendimos qué hay detrás de un hypervisor. Ya tienen la herramienta para saber a dónde ir a investigar. Porque el primer problema con el research es por dónde empiezo. Bueno, con hypervisor ya saben. Si quieren después podemos hacer una charla sobre cómo se ataca un hypervisor. Por ejemplo, los guest services, el VMM como tal, las extensiones, pero eso podría ser más adelante. Y el siguiente capítulo para ustedes es, vayan a ver los prerequisitos, están gratis y son unas cosas maravillosas que están ahí solo para tomarlas.